Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast favorito, La Chisma. El tema de este podcast es cómo murciélago cambió la educación en México. Entonces, hoy vamos a tocar 3 puntos importantes que son el murciélago, la teoría del caos y sobre todo el aprendizaje, ¿no? Y para esto tenemos a 4 invitados muy especiales que nos van a dar su humilde opinión para conocer un poquito más sobre este tema. Tenemos al sociólogo Marco Antonio, bienvenido. Mucho gusto. Al doctor Carlos Matamoros, Buenos gusto días. tenerlo aquí. A la maestra Jenny Flores. Hola, ¿qué tal? Y al secretario de Educación, Miguel Arán. Hola, ¿qué tal? Bueno, para empezar a platicar y entrar un poquito en contexto de este tema, quiero preguntarle al doctor Carlos Matamoros, ¿cómo es que surge esta teoría del caos y cómo es que se ocasiona? Ok, para entender esta teoría, primero tendría que contarte una anécdota. ¿Tú me creerías si te dijera que una flatulencia salvó la vida de miles de personas? Salvarlos no, matarlos sí. Casi, pero no. Bien, esto sucedió hace algunos ayeres, cuando yo estaba en clase, específicamente en la de química. Un compañero mío al lado se echó un pedo, así como lo decimos, ¿no? Era tan oloroso que era muy insoportable, la verdad. Fastidiaba hasta la nariz y como las ventanas estaban cerradas y hasta la puerta para que no entrara ningún ruido y escuchar bien la clase, ese olor se concentró y la verdad pues era incómodo para nosotros. Creo que si era una torta de huevo ya pasada, ¿no? Pero bueno, aquí el chiste es que uno de nuestros compañeros abrió la puerta y salió corriendo hacia el pasillo para tomar una bocanada de aire. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que afuera también olía feo. No por el mismo pedo, sino porque había gas natural, pues así en el aire. Esto por causa de la cafetería, porque había una fuga. ¿Y cuál fue, ahora sí que la consecuencia de todo esto? Pues que nos dieron la evacuación y todo esto y nos salvaron la vida prácticamente. Entonces aquí viene esto de cómo una pequeña acción repercute en varias acciones, ¿no? Aquí es donde entra la teoría del caos, la cual pues, la planteó un matemático llamado Edward allá por el siglo XIX. Esto sucedió cuando estaba haciendo unos cálculos matemáticos con decimales para, ahora sí que predecir el clima, o sea, si tenía un clima favorable, caluroso, nublado, lluvioso. Y afortunadamente dieron puntos positivos, pero su sorpresa al día siguiente, al cambiar ciertos decimales, fue que arrojó otros resultados. Y aquí donde viene el proverbio ese que dice que el aleteo de una mariposa puede ocasionar un huracán. Interesante. Es interesante lo que nos dices, ¿no? Como un pedo de un compañero que dices, fue y se comió una torta de huevo. Y ese pedo que le salvó la vida a sus compañeros, ¿no? De tal vez una explosión. No, sí, imagínate. O algo más grave. Entonces, considero que, como tú dices, ¿no? Una pequeña acción trae consecuencias grandes, pero tal vez puedan ser muchas veces estas positivas o negativas. En este caso fue una positiva. Sí. Y si nos centramos un poquito más en el tema del podcast, que es el murciélago, yo creo que dio una consecuencia negativa, ¿no? Que el chinito que se lo antojó hoy tal vez desmole de murciélago, ¿no? Y fue y se lo preparó. Y se lo comió y ocasionó una pandemia a nivel mundial, ¿no? Que trajo consecuencias grandísimas. Impactos en la vida, en la educación, en todo. Nos cambió la vida por completo. Entonces, por eso quiero preguntarle al sociólogo Marco, ¿cómo es que se vivió esta pandemia y qué ámbitos afectó? Muy bien, bueno, hablando igual de la pandemia, como dicen, la pandemia empezó desde China, Wuhan, China, y justamente fue por la acción de que una persona se comió un murciélago. Y es justamente como decía el doctor, a veces una pequeña acción puede cambiar todo, y justamente la acción de una persona hizo que cambiaran los estilos de vida de las otras personas y de todas las naciones. Entonces, básicamente aquí primero para tocar el tema central de la educación tenemos que hablar primero cómo es que reaccionó o cómo es que pensó la sociedad ante tal situación. Y bueno, la pandemia y básicamente la teoría del caos, pues básicamente se sirve en la parte de que son situaciones imprevistas, situaciones que nosotros no esperamos que pasen y pues nosotros tomamos soluciones creativas. Y estas soluciones no tienen que ser igual a las normativas que siempre hacemos. Por ejemplo, es básicamente improvisar. Es como cuando ustedes están en su casa y de repente llegan visitas inesperadas. Todo un regadero y está ahí. hecho un desastre ahí. Todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente Córrele. ustedes córrenle a agarrar y acomodar y lo que pueden acomodar y lo que pueden hacer, incluso si llegan a comer, pues a hacer algo de comer, ¿no?
Básicamente así es como pasó en la sociedad. Y también en muchos gobiernos. Muchos gobiernos con lo que apenas tenían y eso, empezaron a acomodar, a mover, a poner reglas, normativas y normas que justamente la sociedad o las personas no estaban acostumbradas, como por ejemplo el quedarte en tu casa, el no salir, el siempre usar el gel antibacterial, el uso de cubrebocas estricto. Eso es lo que no estaba planeado y fue un desastre. Desastre que alteró en muchos ámbitos que fueron primero el del trabajo, ámbitos incluso de la alimentación de las personas, ámbitos en la salud prácticamente, que es el que más impactó, y por último nuestro ámbito que nos importa, el ámbito de la educación. Exacto, ¿no? Es muy interesante lo que nos comentas, qué ámbitos afectó, ¿no? La economía, la vida y sobre todo la educación, que fue un reto yo creo que para los maestros y para los alumnos y también para las familias poder adaptarse a esta nueva modalidad en línea, ¿no? Al no tener un dispositivo, al no saber utilizarlo, tuvieron que buscar la forma para no perderse de las clases y seguir con el aprendizaje de los niños, ¿no? Y en este caso, quiero preguntarle al secretario de Educación, que ustedes que se encargan de garantizar una educación de calidad, de checar los diferentes niveles y modalidades de la educación, ¿cómo es que usted sí considera que realmente la educación de México estaba preparado para recibir una pandemia de este impacto? Pues mira, la educación en México no estaba preparada para algo así. Creo que nadie va a estar preparado para algo así. Sin embargo, se tomaron estrategias diferentes, lo que fue implementar la educación a distancia, en línea. Esta fue una estrategia que se fue implementando a lo largo de la pandemia. Al principio, pues como todos sabemos, eran 40 días, ¿no? Nada más de que nos íbamos a estar encerrados. Ahora sí que no había necesidad de crear nada diferente y que todos íbamos a salir como si nada. Sin embargo, la pandemia se fue pues pasando más y más de tiempo, ¿no? Entonces el gobierno de México se vio en la necesidad de buscar una solución a esta problemática que había surgido y pues lo hizo mediante la educación en línea. La educación en línea incluso pues se trataba de que prácticamente el alumno obtuviera los mismos conocimientos que adquiría en la escuela, pero esta vez trabajando de forma autónoma. Ahora sí que ya el maestro sí les daba como tal la guía y se encargaba de explicarles todo lo que el alumno necesitaba. Sin embargo, se propiciaba más a que el alumno fuera a trabajar de forma autónoma. Con esta estrategia se les impartieron cursos y herramientas digitales a los maestros, implementando las TIC, que es pues ahora sí que de lo que más se beneficiaron en esta pandemia, el cultivarse conocimientos para poder realizarlos sin que tuvieran que estar cara a cara y no hubiera riesgo de que fueran a contagiarse. Ahora sí que gracias a esto, pues la educación en México continuó de una manera más amena y pues más agradable. Bueno, pues tal vez eso podría ser la perspectiva de él, porque pues está en otro ámbito, en otro contexto, pero pues dentro del aula se vivieron cosas totalmente diferentes. Exacto, tú mencionas una parte y él una parte, ¿no? Él menciona, el secretario, que ellos dieron las estrategias, ¿no? El material necesario para que el maestro pueda seguir trabajando. Entonces, quiero preguntarle como maestra si realmente estas estrategias que les brindaron, realmente le ayudaron y le funcionaron para que usted pueda seguir dando clases. Híjoles, aquí viene esta contraparte, ¿no? Y muchas gracias por su participación y su comentario muy positivo y asertivo a lo que se quiere, ¿no? Educación de calidad. Pero la realidad en México fue muy diferente, ¿no? México ha vivido diferentes eventos, diferentes situaciones que han impactado a la educación y siempre, pues obviamente positivas, pero negativas también. Los sismos, cuando son los sismos del 19 de septiembre, que todos los conocemos porque va a temblar, esos sismos han provocado que pues, las clases se cancelen, ¿no? Por cierto, todavía no acaba septiembre, agárrense. Entonces, No, con zapatos. Con ropa, por favor. Entonces, pues sí ha afectado, ¿no? Y ha provocado que las clases se cancelen, que los chicos pierdan, pues, clases, que pierdan esa conexión, ¿no? Pero hay algo muy bueno que sí queremos rescatar, es del conectivismo, ¿no? De las TICs que han venido, que hay más medios de comunicación. Ahorita a través de la pandemia surgieron todas las redes sociales, Classroom, Meet, Zoom, Facebook, Instagram, todo. Pero en cuestión de una realidad, como maestra de una comunidad, siento que es muy diferente.
¿Por qué? Porque dentro del aula, pues obviamente todos los alumnos son diferentes, todos tienen necesidades y contextos diferentes. Entonces, esas características que tienen, pues muchas veces limitaban a los alumnos a poder desarrollarse, porque se hablaba, bueno, él mencionó una palabra clave que decía aprendizaje autónomo, cuando en México no tenemos los hábitos para aprender autónomamente. Entonces, siempre se está tomando en cuenta que el docente solamente expone el tema, los alumnos absorben lo que necesitan y hasta ahí. El alumno no investiga, el alumno no se preocupa. Entonces, es algo que esa realidad que vivía México se vino a topar con esta nueva realidad que afrontaba lo de la pandemia. ¿Por qué? Porque pues no nos podíamos acercar, si nos acercábamos ya lo contagiabas de COVID o ya te contagiaba de COVID. Era poner en riesgo nuestra salud y nuestra integridad. Entonces, considero que México no estaba preparado para una pandemia y sobre todo, pues obviamente las estrategias pues fueron buenas en un contexto, obviamente con todas las características y beneficios a favor, pero en un contexto real de una comunidad alejada de la sierra o una comunidad de un pueblo, pues obviamente que no tiene los recursos, es totalmente diferente porque pues, si no tenían ni siquiera para comer, porque muchos perdieron los trabajos, muchos perdieron a su mamá, muchos perdieron a su papá, y son situaciones reales que nuestros alumnos vivieron. Entonces, en esta forma, pues gracias al conectivismo pudimos estar pues en comunicación, ¿no? De que te mando las tareas, me mandas, y ahí entraba ese de aprendizaje autónomo, pero no se llevó a cabo. Entonces hay que tomar en cuenta que pues muchas veces pensamos o creamos un plan tan perfecto que no tomamos en cuenta la realidad de nuestro mundo. Bueno, no es por querer llevarle la contraria aquí a la maestra, ¿verdad? Pero, siempre hay un pero. Obviamente, en cuestión a esto de que nos mencionaba, de que en las sierras, comunidades, no había como que esa forma de comunicarse o algo así. Hasta donde yo tengo entendido y como se fueron dando las cosas, el mismo gobierno se encargó de que hubiera conexión más allá de donde fueran las zonas urbanas, ¿no? Que es lo más común. Incluso implementaron lo que era el internet gratuito, el llevar el internet gratuito a las comunidades lejanas, incluso el otorgar algunos aparatos, ¿cómo le llamaremos? Electrónicos, modernos, para que pudieran ahora sí que tener esta conexión docente-alumno y que pudieran pues continuar con sus estudios. Ahora sí que desde una perspectiva ya más asertiva y más acertada, se intentó hacer lo que se tenía que lograr, ¿no? Pero aquí ya entraba la creatividad del docente. Aquí era donde entraba la creatividad tanto pues, del alumno y del docente, donde el docente tenía que buscar también de su parte, obviamente ahorita todos están acostumbrados a que les den todo en bandeja de plata y ya nada más lo sirvan, pero pues no, esta vez sí tenían que meterle un poquito más de su ingenio, de su creatividad, que pudieran trabajar más allá de lo que estaban trabajando, y pues ahora sí que también por eso eran los cursos que se impartían, para que el mismo docente se preparara para algo que no estaba preparado. Entonces ahora sí que mediante estos cursos, mediante todas las sesiones que tuvieron, toda la ayuda, las herramientas, ahora sí que el objetivo era dar una educación de calidad, que algunos docentes obviamente se centraban nada más en, pues es que no puedo, es que no les llega el internet, y ya no buscaban soluciones, o sea, ahí se estancaba, cuando habían miles y millones de formas de solucionar un problema así, incluso en dado caso de que el internet fallara como lo hacían mucho, no costaba nada con que uno solo, pues ahora sí que, incluso como se hacía antes, ¿no? Cartitas, ¿sabes qué? Se va a entregar esto y las vas a dar, ni siquiera tienes que hablar con nadie, nada más la entregas, ahí la dejas y ya. Ahí está la tarea, ahí está el trabajo, vamos a investigar esto, vamos a trabajar así y listo. Ahí quedaba en la creatividad del docente. Que los docentes no quisieran hacer lo que tenían que hacer, pues ahí fue el problema. Ahora sí, por eso también varios docentes tuvieron que ser dados de baja, ¿no? Porque no cumplieron con lo que se solicitaba, que es su profesión y su carrera. Antes de continuar, me gustaría hacer un pequeñísimo comentario. Híjole, Una pequeña invitación, más que un comentario, una invitación aquí al Secretario de Educación Pública, que es tan optimista. Agradecemos su participación y su valor para hacer estos comentarios. La verdad, es muy difícil estar sentado en las oficinas y estar planeando proyectos para nuestras escuelas. Entonces, con toda la intención, lo invito un día a dar una vuelta a las comunidades más lejanas para poder, pues obviamente, poner en práctica esas estrategias que ustedes están mencionando. Pues, Muchas gracias.
Pues, Pues ya. Yo creo que así que dejamos porque si no va a terminar. Sí, en no, una- no voy a quedar 2 horas. Y pues no. Oye, una pequeña acción va. Mira, una pequeña. y hablando de la teoría del caos, aquí tenemos. Además de este podcast. Acabamos este podcast porque es un caos. Quiero agradecerle a los invitados por ampliarnos más este panorama desde diferentes perspectivas, desde un sociólogo, un doctor, una maestra y un secretario de educación, ¿no? Como una pequeña acción realizó un gran impacto, ¿no? En toda la educación del mundo y del México, que ocasionó pues problemas, rezago educativo, que las familias se tuvieran que adaptar, que todos nos tuviéramos que adaptar a esto, ¿no? Entonces quiero agradecerles nuevamente por estar aquí, por Gracias. acompañarnos. Y ustedes también gracias por escucharnos, por vernos y recuerden seguir conectados y aprendiendo incluso en medios de caos. Recuerden no comer pesado en la noche. No como funcionar. Bye. Duérmanse con chanclas.